Hola a todos, hoy vamos a resolver el ejercicio 11.7.7 del libro Cálculo, Conceptos y Contextos de James Stewart. El ejercicio dice: determinen los valores máximos y mínimos locales, así como el o los posibles puntos sillas de la siguiente función. F de xy igual a x a la cuarta más y a la cuarta menos 4x por y más 2. El esquema con el que resolveremos el ejercicio será el siguiente. Primero, hallaremos los puntos críticos de la función f. Luego, analizaremos cada punto y los clasificaremos si es máximo, mínimo o punto silla. Y finalmente, haremos un gráfico en GeoGebra donde podamos observar dónde están los mínimos, los máximos y los puntos silla. Para hallar los puntos críticos debemos ver dónde las derivadas parciales de primer orden se anulan. Así que primero vamos a calcular la derivada con respecto a x. Paso por paso, tenemos que la derivada de x a la cuarta es 4x cubo. Como estamos derivando con respecto a x, y es constante, entonces la derivada de y a la cuarta con respecto a x es 0. Luego, la derivada de menos 4x por y será menos 4y. Y por último, 2 es una constante, entonces su derivada es 0. Tenemos que por resultado la derivada con respecto a la variable x es 4x cubo menos 4y. Ahora si derivamos con respecto a y, tenemos que la derivada de x a la cuarta con respecto a y es 0 porque x es constante. Derivando y a la cuarta tenemos que es 4y cubo y menos 4x por y, en este caso x es constante, entonces nos queda menos 4x y 2 es constante, entonces su derivada es 0. Tenemos entonces que la derivada de la función f con respecto a la variable y es igual a 4y cubo menos 4x. Ahora que hallamos nuestras derivadas, las igualaremos a 0 y encontraremos los puntos críticos. Para hallarlos vamos a hacerlo de dos maneras. La primera manera será de manera algebraica, mediante sustitución. Tomaremos nuestra primera ecuación, 4x cubo menos 4y igual a 0, la podemos reducir a x cubo menos y, simplemente tomamos factor común 4 y pasamos dividiendo al otro lado. Como 0 dividido 4 es 0, tenemos la ecuación resultante. De allí podemos despejar y, tendremos que y es igual a x al cubo. Esto lo utilizaremos para reemplazarlo en nuestra ecuación 2, y entonces haciendo cuentas obtenemos la expresión x a la 9 menos x igual a 0. De este polinomio podemos obtener que x igual a 0, x igual a y x igual a menos 1 satisfacen esa ecuación. Esos son nuestros posibles valores de x. Y ahora para cada uno de esos valores reemplazamos en y igual a x cubo. Para x igual a 0, y valdrá 0. Para x igual a 1, x al cubo es 1, entonces y vale 1. Y lo mismo para x igual a menos 1. Menos 1 al cubo es menos 1. Entonces nuestros puntos críticos son el 0, 0, el 1, 1 y el menos 1, menos 1. Otra manera es, mediante el software GeoGebra, podemos graficar las curvas 4x cubo menos 4y igual a 0 y 4y cubo menos 4x igual a 0 y hallar los puntos de intersección de esas curvas. Los puntos de intersección serán los puntos críticos de la función. Notemos que los puntos que obtenemos gráficamente son los mismos que obtuvimos algebraicamente. Ahora que tenemos nuestros puntos críticos, debemos clasificarlos como si son máximos, mínimos o puntosillas. Para eso utilizaremos la prueba de las derivadas segundas. Así que debemos tener en cuenta esos criterios que tenemos escrito aquí. Entonces, de nuestras derivadas primeras, vamos a calcular las derivadas segundas. Derivamos fx con respecto a x para obtener 12x cuadrado. Derivamos fi con respecto a y y obtenemos 12y cuadrado. Y que la derivada de f con respecto a x con luego a y es igual a menos 4. Ahora que tenemos los cálculos, analizaremos cada punto crítico por separado. El 1, 1 será mínimo local porque d evaluado en 1, 1 es positivo y la derivada de f con respecto a x dos veces es positiva. Lo mismo ocurrirá con el punto menos 1, menos 1, los cálculos se detallan abajo. Y en el caso del punto 0, 0, tenemos que d, valuado en 0, 0, es negativo. Y si recordamos el criterio, esto nos dice que tenemos un punto silla. Concluyendo, tenemos dos mínimos locales en los puntos 1, 1 y menos 1, menos 1. Por otro lado, tenemos un punto silla en 0, 0. Mediante el software GeoGebra podemos realizar un gráfico en 3 dimensiones de la función f de xy. En el gráfico podemos ver que efectivamente los puntos que eran mínimos son mínimos y que nuestro punto 0, 0 es un punto silla.